La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo a Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que nos haga el favor de tomarnos la llamada, y aunque sea breve esta conversación que tendremos, sí me parece importante no perder de vista estas investigaciones que nos llevan a nuestra realidad, que nos permiten poner los pies en la tierra. Y nuestra realidad tiene que ver con datos tan contundentes que una familia en México tiene que esperar 3 generaciones para poder duplicar su ingreso, y que la verdad de las cosas es que el país crece a un ritmo del 1% anual en promedio y que mantiene altos niveles de desigualdad y pobreza. Le agradecemos mucho, Enrique, que nos acompañe la mañana de hoy en Contextos y que podamos dimensionar pues esto que tiene que ver con la pobreza y muy vinculado a los procesos electorales. Aquí en Coahuila estamos metidos en uno de ellos, estamos inmersos en uno de ellos, y creo que estos datos que tenemos que contemplarlos en el momento de nuestras decisiones. Sí, sin duda, pues la economía ha estado creciendo muy poco desde hace ya mucho tiempo. Es importante ver que esto ha generado pues una perpetuación de la pobreza. Si eso le agregamos que la movilidad social, es decir, la facilidad con la que una persona puede avanzar en la escala socioeconómica, es muy baja, entonces lo que resulta pues es una perpetuación de pobreza y desde luego de desigualdad que va lacerando la sociedad. Y bueno, pues en diferentes partes del país, en el norte menos, por cierto, que en el resto, este fenómeno pues simplemente se refleja obviamente en mayores tasas de delincuencia, mayores tasas de desesperanza al final de cuentas, porque si una persona cuando nace sabe que va a ser muy difícil para él o para ella poder salir adelante, pues eso se vuelve muy complicado, ¿no? Claro. Ese es el tema. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué está pasando después del gasolinazo? ¿Hay un comportamiento económico que nos indique hacia dónde vamos? Bueno, lo que ha significado esto es que ya se estableció este impuesto al consumo de gasolinas. Me parece que ese es un tema que no se dice mucho, pero pues ahí ya quedó. Y bueno, viene a sustituir en buena medida la reducción del precio del petróleo que hemos sufrido desde hace ya algunos años y que habíamos estado viviendo pues en buena medida de él. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, de finanzas públicas, se está asegurando que no tengamos un faltante grande en términos de recaudación, lo cual en principio pues es positivo, pero por el otro lado, pues sí vemos que le ha pegado ya a la inflación. Sí consideramos que va a seguir impactando, pero cada vez menos. Como vimos en enero, hubo un aumento relativamente fuerte, después en febrero bajó un poco ese golpe, y ahora en marzo pensamos que va a ser también un poquito menor. Sí significa, sin embargo, que digamos, además de estas dos cosas, estamos viendo un cambio en el panorama internacional. Vemos que el presidente Trump cada vez pues no le es tan fácil llevar a cabo sus promesas, no le es tan fácil llevar a cabo estas amenazas que había hecho, y que por lo tanto parecía que incluso analistas están viendo que la economía mexicana pues no le va a ir tan mal este año como parecía hace apenas un par de meses. Eso también es interesante, me parece. Uh-huh. Ahora, ¿cómo entender tantos recursos destinados a desarrollo social, tantos programas de combate a la pobreza, tanta demagogia en tiempos de campaña? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos esfuerzos? Sí, efectivamente, son muchos recursos. Vemos que estos programas no acaban de ser lo suficientemente fuertes para poder erradicar la pobreza. Vemos que también se necesita mucho más por la parte de productiva, es decir, programas que sean más por el lado productivo y no solamente asistencial. Y en ese sentido, además de la corrupción que existe y el uso electoral que se da de los recursos, eso es indudable, pasa en todo el país. Y bueno, pues por eso es que hemos estado tan insistentes en que por lo menos tenemos que medir bien lo que está sucediendo. Quizás habrán visto ustedes que estamos en una objeción fuerte contra el nombramiento de una persona en el INEGI, es precisamente porque las mediciones de las estadísticas pudieron tener algún tipo de afectación, pero son datos indispensables para poder diseñar primero y después llevar a cabo políticas públicas que veamos sean efectivas. Entonces, a la problemática de corrupción, a la problemática de que los recursos se usan con fines electorales, le agregamos ahora
que no tengamos datos confiables, imagínense lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Claro, estamos platicando con el doctor Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, doctor en Economía. Y finalmente, por cuestión de la limitación del tiempo de esta conversación, quisiera preguntarle, ¿tenemos que seguir entendiendo que la pobreza en este país es carne de cañón electoral? Ay, pues es que, lo puse muy fuerte, pero pues sí, más o menos sí. Si vemos cómo sí se utiliza todo el tiempo para estos fines electorales, los datos, los fracasos que ha habido en términos de ciertos programas en este sexenio, por ejemplo, de la lucha contra el hambre, pues que realmente no acaba de funcionar, ¿no? Y repito, sí creo, y es lo que vemos en el CEI, es que necesitamos crecer también más rápidamente y sobre todo facilitar la movilidad social. Déjame decirle, por ejemplo, en el norte, donde están ustedes, pues es menos grave nacer pobre que lo que sería en el sur. Los chances de salir son ínfimos en el sur y son un poco menos malos en el norte. Pero de cualquier forma, sí lo que se requiere es precisamente que si la gente puede llevar a cabo su potencial como persona, como trabajador, eleve su propia productividad y la de de su entorno, pues vamos a ir teniendo un mejor crecimiento. Uh-huh. Entonces, es una combinación, es una combinación entre tener un sistema de protección social amplio que impida que gente que tiene pocos recursos pues sufra carencias importantes, y por el otro lado un esfuerzo también para elevar la productividad y elevar el crecimiento, que se requiere desde luego inversión pública, inversión privada, y sobre todo esto nos lleva también después al Estado de Derecho, no corrupción, en fin, todo esto que rodea lo que estamos viviendo. Entonces, parece que están conectadas estas cosas una forma y otra, pero por lo pronto sí, ustedes que están empiezan la época electoral en Coahuila, pues sí, ojalá la sociedad sea muy crítica y muy muy observadora de lo que está sucediendo en Coahuila y lo que ha pasado en los últimos años, para exigir pues que realmente las cosas mejoren, porque se lo merece Coahuila sin duda. Muy bien, pues le agradecemos mucho que breve pero sustanciosa esta conversación, y bueno, recomendarle al auditorio que cheque los datos ofrecidos a través de esta investigación por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muy interesante, y la verdad es que conmueve, porque pensar que la pobreza se hereda y salir de la pobreza es tan difícil en este país, pues hay un dejo de desconsuelo, ¿no? Un dejo de que algo no está funcionando bien en torno al diseño de las políticas públicas para el combate a la pobreza, pero también de la economía misma del país. Así es, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, gracias. Hasta pronto. Muy buen día. Hasta luego. Gracias.